poner las sillas. ¿Sale? Bueno, con eso vamos a orar y tenemos esa historia. Niños que están aquí presentes, de 5 años por arriba, este mensaje es para ustedes también. Estamos hablando de una historia que históricamente, clásicamente, pues muchos han pensado en esa historia como una historia de niños o para niños. Realmente tienen algunos detalles que tal vez no pondrían en alguna película de niños, pero ni modo, lo vamos a ver hoy. Y es la historia de Daniel en la fosa de los leones, ¿no? Y tal vez ya saben esa historia, tal vez algunas personas aquí todavía no han escuchado esa historia. Creo que mucha gente sí la ubica, pero lo vamos a ir contando. No vamos a dar ningún spoiler aquí para decir cómo termina la historia, aunque muchos ya saben cómo termina, pero vamos a entrar y ver lo interesante de esta historia, los aprendizajes para nosotros, la aplicación para nosotros aquí en Daniel capítulo 6. Así que si tienen sus Biblias pueden abrirlas ahí en Daniel 6. Si tienes teléfono igual puedes buscarlo, pero les pido el favor, pongan su celular en modo de avión o baja el volumen para que no haya interrupciones ni para ti ni para otras personas. Pero si tienes la aplicación de la Biblia ahí, adelante, la puedes usar. Daniel, capítulo 6, versículo... vamos a ver todo este pasaje. Vamos a empezar en el versículo 3 en un momento. Vamos a orar. Padre, hoy venimos ante ti, confiando que eres el Dios vivo, Dios creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos. Nosotros existimos porque tú nos das aliento en este momento. Nuestro corazón no deja de palpitar porque tú nos sostienes. Gracias. Dios viviente, te pedimos a ti en el nombre de Jesús, Padre nuestro, que obres en cada corazón, en cada mente, en cada vida, conforme a tu buen propósito, para reprendernos si es necesario, para instruirnos conforme a nuestra necesidad, para animar nuestros corazones y guiarnos en el buen camino por tu buen espíritu. Gracias, Padre. Gracias. Lléname de tu Espíritu Santo con la unción para dar a conocer tu verdad hoy. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, niños, quiero que cierren sus ojos y traten de imaginar a Daniel. Si han escuchado esta historia, quiero que traten de pensar en una imagen, ¿cómo es Daniel el profeta en esta historia? Cierra tus ojos un momento, es bueno porque tenemos una sociedad con demasiadas pantallas, ya no usamos la imaginación, pero hoy les voy a dar el regalo de usar tu imaginación, ¿no? Eso es bueno. Así que cierra tus ojos, piensa en Daniel. ¿Cómo lo ves? ¿Alguien se atreve a decirme cómo vieron a Daniel? Yo lo vi con cabello así frondoso y con una barbita así y con tipo una capa toda larga. Muy bien, una buena imaginación ahí. ¿Alguien más me quiere decir cómo imaginó a Daniel, un niño más pequeño? ¿Se atreve a decirme a algunos de los niños de 8, 9 años, 10 años aquí, cómo imaginaron a Daniel? Ok. ¿Cómo imaginaron su barba? ¿Qué color era su barba? ¿Alguien me puede decir? ¿Negro? ¿Marcos qué? Marrón. Blanca. Esa es la respuesta correcta, probablemente. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí es el final de la historia de la vida de Daniel. Entonces Daniel los eruditos piensan que él tiene unos 85, unos 86 años. Entonces lo más probable es que su barba ya está bien blanca, ¿no? Si es que tiene barba, ¿no? No sabemos. Pero por lo menos si tiene cabello, su cabello es blanco. Entonces sería una idea realista de cómo pareció Daniel en esa época, en ese entonces. Él ya es un señor grande. Han pasado más de 6 décadas desde que fue llevado cautivo a Babilonia. Reyes han venido y se han ido. Imperios han caído. Pero Daniel sigue ahí. Él sigue
Aunque hay un nuevo imperio, el imperio medo-persa, y un nuevo rey, Darío, ya no es Nabucodonosor, ya no es Belsasar, es Darío, pero hay algo que no ha cambiado. Daniel sigue siendo un hombre de integridad y de influencia en Babilonia, ¿no? Daniel, capítulo 6, versículo 3, lo tengo aquí en la pantalla también. Pero este mismo Daniel, él mismo, comenzó a distinguirse entre los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu extraordinario y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Daniel sigue recibiendo el favor de Dios y los reyes y los gobernantes le siguen dando puestos de influencia y de poder en el reino. Y ese favor, fíjese, no sé si eso te ha pasado cuando las cosas te van muy bien, ¿no? Tal vez en un partido de fútbol, en un equipo, en la escuela o donde sea, y las cosas te van muy bien. ¿Qué es lo que a veces sucede con otras personas que ven que las cosas te salen bien y te van muy bien? ¿Siempre están muy felices con eso las otras personas? No, ¿verdad? A veces tienen hasta celos, ¿no? Porque envidia, ellos desean tener lo que tú tienes. Y eso es exactamente lo que sucede aquí en esta historia. Aquí empieza el conflicto y vemos aquí básicamente 4 grupos de personas o 4 personajes en esta historia. El primer personaje realmente es un grupo de personas y podemos llamarlos los gobernadores celosos. Digan eso conmigo, los gobernadores celosos. Entonces, estos oficiales empiezan a sentir celos, envidia, que Daniel tiene tanto poder que el rey lo está elevando y ellos entonces quieren tramar un complot para poder lastimar o quitar a Daniel de ese lugar, ¿no? O destruir a Daniel. Están buscando un defecto en Daniel. Fíjense en eso, si las personas trataron de buscar un defecto en nuestras vidas, ¿qué tan fácil sería para ellos? Aquí en el versículo 4 nos dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban hallar algún motivo para acusar a Daniel, pero no podían encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción. Imagínense si aplicáramos eso a nuestros políticos de hoy, a la gente en el gobierno de hoy. Muy pocos, ¿no?, que podrían pasar ese examen. Muy pocos de nosotros incluso, si alguien empezara a preguntar a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de la escuela o de trabajo, oye, dime sobre un defecto en la vida de esta persona. Pero eso es justo exactamente lo que trataron de hacer con Daniel y no podían encontrar ninguna falla, ningún defecto. Increíble, ¿no? Después de décadas en el gobierno, en el ambiente político, no hay corrupción, no hay escándalos, no hay ningún abuso de poder. No hay nada de lo cual lo pueden acusar legítimamente. ¿Sería así con nosotros? ¿Sería así con tu vida? Pues por la gracia de Dios podamos seguir creciendo, ¿no?, en integridad, para que unos 10, 20 años en el futuro las personas podrían decir eso, ¿no? No hay ningún defecto, no podemos identificar. Sabemos que no es perfecto, porque nadie es perfecto menos Dios, pero desde mi punto de vista no puedo ver ningún defecto en su vida. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Debemos desear tener un testimonio así, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios, que las personas podrían decir eso de nosotros y que nosotros podríamos responder, ¿sabes qué? No es por mí, es por la obra de Dios, es por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es por su gracia. Qué increíble sería tener ese tipo de testimonio.
Entonces, versículo 5 dice, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que lo encontremos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense en eso. No hay manera de encontrar nada, al menos que tiene que ver algo con su religión o con su creencia en Dios, en relación a la ley, con la ley de su Dios. ¿Sería así nuestro caso, que lo único que nos puede acusar es ser demasiado devoto a Dios y a su palabra? Eso está pasando hoy en día. Hay muchas cosas en la Biblia que a la gente no le gusta. Les hace sentir incómodas. Y dice, pues, si los cristianos, pues, ellos ayudan a los pobres, no podemos acusarles por eso. Sacrifican sus bienes para ayudarse entre ellos y hasta a sus enemigos. Perdonan a sus enemigos, no los podemos acusar por eso. Pero ellos creen esa cosa sobre la sexualidad. O creen esa cosa sobre el matrimonio. Eso ya está muy anticuado. Eso, ahí podemos agarrarlos. Ahí podemos encontrar algo que hoy en día se ve como algo malo. Algo que tiene que ver con la ley de su Dios. Eso está sucediendo en la sociedad hoy en día. Regresando un momento al tema de los celos. Hay algo importante para aclarar. Aquí tenemos unos gobernadores celosos, envidiosos. Y hablamos típicamente en la cultura, en nuestro lenguaje común y corriente, cuando usamos la palabra celos, casi siempre estamos hablando de algo malo, de algo negativo, ¿verdad? Entonces es importante aclarar algo aquí, porque la misma Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso. ¿Cómo es eso? Si los celos son asociados con la envidia, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es perfecto, pero Dios es un Dios celoso? Hay que distinguir entre dos tipos de celo, ¿no? Eso pasa en el lenguaje, ¿no? A veces usamos ciertas palabras y hay diferentes significados, ¿no? Pero hay dos usos o dos sentidos de esa palabra de celos aquí. Hay unos celos que son celos pecaminosos. Ser celoso de alguien más. Tener envidia, en otras palabras. Y ese tipo de celos que vemos aquí en los gobernadores, eso nace de la envidia, quiere derribar al otro, busca destruir. Y realmente esos celos, pues te comen por dentro, ¿no? Los celos destruyen a uno mismo y destruyen a los demás, esa envidia. Proverbios 27:4 dice, cruel es el furor e impetuosa la ira, pero ¿quién podrá sostenerse delante de los celos? Es un poder destructivo, la envidia en el corazón humano. Este tipo de celos destruye personas, destruye comunidades, familias, matrimonios, etc. Pero también hay celos santos. Es ser celoso por alguien, no de alguien, sino por alguien. Este es el celo de Dios, no es envidia, es un amor protector, que no busca destruir, sino proteger a la otra persona. Éxodo 34:14, nota lo que dice aquí. Lo tengo en la pantalla. Dice, porque no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Dios no está celoso de nosotros, Él es celoso por nosotros. Es el celo de un esposo fiel que protege el amor del pacto, ¿no? Muchas veces en la cultura hablamos de un esposo o una esposa celosa y es algo negativo, ¿no? Porque quiere decir que es alguien que no confía mucho, que siempre tiene mucha sospecha. Pero eso realmente es un uso equivocado de la palabra.
Si eres una esposa celosa, eso quiere decir que tú quieres proteger tu matrimonio. Ser un esposo celoso en el sentido bíblico, con los celos santos, quiere decir que tú eres celoso para proteger y guardar y cuidar a tu esposa y la relación que tienes con ella. Porque tienes un amor fuerte, un amor protector. Eso es algo bueno. Entonces veamos aquí el contraste. Los gobernadores quieren destruir a Daniel por los celos que tienen, ¿no? Pero Dios está celoso por su siervo. Y eso cambia completamente el final de la historia. Porque Dios va a proteger a Daniel. Vamos a ver cómo. Entonces llegamos al segundo personaje de la historia ahora. Segundo personaje. Tuvimos los gobernadores celosos, ahora el rey orgulloso. Díganlo conmigo. El rey orgulloso. Darío aquí tiene algunas cualidades positivas, pero es obvio que es un hombre también que batalla bastante con la arrogancia, con el orgullo. Y es difícil, imagínate, ¿no? Estar en tanto poder. Entre más poder que tengas, más tentación hay de llenarte de orgullo, de arrogancia. No es un pretexto, pero hay más presión definitivamente. Y los gobernadores celosos encuentran la debilidad del rey. Apelan a su orgullo. Daniel capítulo 6, versículo 7. Todos los gobernadores del reino han acordado que se promulgue un edicto real, que cualquiera que haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, durante 30 días sea echado en el foso de los leones. Ellos llegan al rey básicamente diciendo: por 30 días, rey, tú puedes ser Dios. Nadie puede orar o pedir nada de ningún otro Dios, sino solamente de ti. Imagínate el nivel de orgullo, de arrogancia que tú tendrías que tener para aceptar eso. Y él cae en su trampa. Cae en su trampa. Esos gobernadores saben por qué quieren que el rey promueva esta ley. Porque ellos saben que Daniel es un hombre que ora ¿a quién? A Dios verdadero, no al rey. Dice, si nosotros podemos hacer una ley que por 30 días solo puedes orar al rey, entonces ya podemos atrapar a Daniel, porque sabemos que él es tan fiel, tan devoto a su Dios. Y el rey tristemente cae en esta trampa. Más tarde se da cuenta, ¿no?, de que ha sido manipulado, pero es demasiado tarde. A veces con mis hijos, hablando de esa trampa del orgullo, me gusta preguntarles la siguiente pregunta cuando ellos me llegan, y no sé si eso pasa a ustedes padres o tal vez a algunos de los niños aquí. Si tu hermano te dice, estoy 100% seguro, ¿no? Algunos dicen, te juro, ¿no? Te prometo, estoy segurísimo que esto pasó, ¿no? Y hay un debate a veces en la familia entre dos hermanos, entre la mamá y su hija, y la niña está diciendo, no mamá, estoy segura, estoy 100% seguro de que eso pasó. Cuando mis hijos llegan con ese tipo de afirmación, están discutiendo, están diciendo, no, yo vi esto. Dicen, no papá, la verdad, estoy seguro, estoy 100% seguro. Me gusta responderles con esta pregunta: ¿eres Dios? ¿Lo sabes todo? ¿Es posible que te equivocas? Y eso por lo general les conduce a un lugar de humildad, decir, no, pues no lo soy, no soy Dios. Sí es posible, pero papá, estoy seguro que en esta situación sí tengo la razón. No, pero ¿es posible que te equivocaste? Pues sí. Ok, entonces cambia tu actitud un poco y vamos a platicar. Porque yo vi otra cosa, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que somos Dios.
Básicamente, cuando nosotros actuamos así en un debate, en una discusión, en el matrimonio, en la familia, donde quiera, donde nosotros pensamos que es imposible que yo me haya equivocado, eso es ponerte en el lugar de Dios, porque el ser humano es limitado en su propia comprensión y hay veces en que nos equivocamos sin darnos cuenta. Solo tienes que preguntar al profesor de matemáticas para que te diga eso, ¿no? Tenemos mucha confianza que lo estamos haciendo bien y a veces sin querer nos equivocamos. Tenemos que tener humildad para no caer en la trampa del orgullo. Eso le pasó al rey. Él se ponía en el lugar de Dios. Y Darío firma el decreto que nadie por 30 días puede hacer ninguna petición a nadie más menos a él. Ha sido manipulado, engañado por sus gobernadores, porque ahora dicen, ajá, por fin tenemos la manera en que vamos a lidiar con Daniel. Vamos a ya quitar a Daniel de su poder, de su posición. Nota histórica importante: en la ley medo-persa, en ese imperio, ellos tenían un sistema legal en que una vez que un decreto real era firmado y sellado, se consideraba irrevocable. No se podía cambiar, ni siquiera por el rey mismo, por el propio rey. Y por eso repite varias veces esa frase, ¿no? En el versículo 8. Conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces, ni siquiera el rey, una vez sellando eso, firmando eso, no lo puede cambiar. Por 30 días, eso es la ley de la tierra, del imperio. Ahora llegamos al tercer personaje de la historia. Vimos a los gobernantes celosos, el rey orgulloso, y ahora llegamos al profeta fiel. Díganlo conmigo, el profeta fiel. ¿Quién es el profeta fiel? Daniel, ¿no? Cuando Daniel escucha el decreto, ¿qué hace Daniel? Pues Dios, tú entiendes, ¿verdad? Yo no quiero enfrentarme ahí con Mufasa en una fosa. Vas a entender si no oro por 30 días o si lo hago a esconditas. ¿Dice eso Daniel? ¿Cómo responde Daniel en la historia? Al escuchar, él hace algo sorprendente. El que ora a otro Dios va a ser echado en la fosa de los leones. ¿Qué hace Daniel? Cuando Daniel supo, versículo 10, cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, entró en su casa y continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Sabemos por el contexto que él se arrodillaba ahí por la ventana, viendo hacia Jerusalén y orando, como era su costumbre, como lo solía hacer. Esa es la frase clave ahí. Daniel no tiene miedo en este momento de la prueba. No se rinde, no hace justificaciones de que Dios me va a comprender si esta vez hago algo un poco distinto. No, Daniel se mantiene comprometido a la oración de manera constante 3 veces al día, porque él había desarrollado ese hábito. Hermanos y hermanas, la fidelidad no es algo que nace de un día a otro. Es algo que se cultiva año tras año, década tras década, sirviendo a Dios, confiando en Dios, cultivando esos hábitos de oración, de ayuno, de tiempo en la palabra de Dios. La fidelidad no es algo que te nace de un día a otro. Es una práctica que requiere disciplina para ser fiel. O sea, no puedes decir, pues le conocí a esa persona ayer y lo considero muy fiel. No, para decir que una persona es fiel, tienes que tener un historial con esa persona. Tienes que saber durante años cómo es el carácter de esa persona. Daniel aquí es un profeta fiel porque ha cultivado una relación con Dios
día tras día. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo son tus hábitos diarios? ¿Te levantas temprano para orar, para escuchar la voz de Dios, para pasar tiempo en su palabra? ¿Tienes la disciplina de también ayunar, de buscar a Dios a solas, dedicar un espacio para ir a buscar su presencia? Esos son los hábitos que van a cultivar la fidelidad en tu corazón. Y cuando lleguen las pruebas, tú vas a responder como siempre, con fe y confianza en Dios, porque has desarrollado esa confianza en Él. Pero una persona que tiene una fe superficial, viene el viento de las pruebas y lo derrumbe en ese momento. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tipo de prácticas estás desarrollando, estás cultivando para crecer como persona de fidelidad a Dios, de compromiso profundo, con raíces profundas en el carácter de Dios? Que el Señor nos ayude. ¿Seremos fieles cuando el mundo presiona? Vivir para Dios es costoso muchas veces. Versículo 11, vemos aquí cómo continúa la historia. ¿Qué va a pasar con Daniel? ¿Lo van a echar a los leones? Ustedes ya saben la historia, niños. Ya vamos terminando. Quédense conmigo. Yo sé que algunos ya están distrayendo en otro mundo. ¿Qué va a pasar con Daniel? ¿Lo van a echar a los leones? ¿Qué piensan? Sí. Algunos ya lo saben, muchos ya lo saben, pero vamos a leer el versículo 11. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Daniel está ahí, ¿no? Orando de rodillas, ¿verdad? Y tocan la puerta tal vez, no sé cómo lo hacían esos días, anuncian su presencia, no sé. Él los escucha llegando. ¿Y qué hace Daniel en este momento? Orando, los escucha llegando. ¡Ay! Estoy imaginando que estoy haciendo otra cosa, ¿no? ¿Hace eso Daniel? No, llegan y él sigue de rodillas ahí ante el Señor. No tiene temor al hombre porque su fe y su confianza está ¿en quién? En su Dios, el Dios viviente. Dice entonces el versículo 12, de manera que fueron directo, derechito al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, es su momento, ya la trampa funcionó. Ese hombre Daniel, oh rey, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Y por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel, que tu Dios a quien sirves tan fielmente, nota, hasta el rey se dio cuenta, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Y luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche.
Daniel es arrojado al foso de los leones. El rey pasa la noche sin dormir. Pero aquí veremos quién es el verdadero protagonista de esta historia. Hay un cuarto personaje, ¿no? Hemos visto los gobernadores celosos, el rey orgulloso, el profeta fiel, y ahora llegamos al rey verdadero, el Dios soberano. Digan eso conmigo, el Dios soberano. Versículo 19, fíjense qué sucede. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llega ahí, grita con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hiciera daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Y el rey se alegra mucho y manda que saquen a Daniel del foso, y no tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. No tuvo ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Vamos a regresar al versículo 24 en un momento, pero en los versículos de 25 a 27, nosotros podemos ver que el rey ahora reconoce que el Dios de Daniel es el Dios soberano. No, dice: para que toda gente en el mundo, de toda raza, nación y lengua. Versículo 25. Dice el versículo 26, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido. Versículo 27, Él libera y salva. ¿Quién es el héroe de esta historia verdaderamente? Dios, el que libera y salva, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra, y Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Ese es el testimonio del poder de Dios en la vida de Daniel. Entonces, lo que empezó como una conspiración humana termina con testimonio del poder de Dios ante todas las naciones. Algo importante para mencionarles: Dios no está obligado a salvarnos de cada peligro. Tenemos otros ejemplos en la Biblia donde los siervos de Dios sufren hasta la muerte. Él es soberano y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y puede rescatar conforme a su voluntad. Y nuestras vidas están seguras en sus manos. Hay seguridad en su presencia. Porque Él si quiere llevarnos de acá, pues vamos a estar con Él allá. Es el lugar más seguro que hay. Pero aquí, para terminar, quiero brevemente ver dos contrastes. Hemos visto un rey y hemos visto un profeta. Pero les quiero decir, hay un rey, obviamente mucho mejor, y también hay un profeta mejor. Un profeta mayor que el profeta Daniel. Esta historia apunta hacia algo más grande. Daniel fue acusado injustamente. Fue condenado por líderes corruptos. Fue arrojado a un lugar de muerte. Pero Dios, fíjense en eso, Dios lo libró. Jesús, en contraste, igual como Daniel fue acusado injustamente, Jesús fue condenado por líderes corruptos. Jesús fue crucificado en un lugar de muerte. Pero Dios no lo libró de la muerte. Jesús, el profeta mayor, fue hasta la muerte por nosotros. Experimentó los dientes de los leones, por decirlo así. En Salmo 22, versículo 13, una profecía de David sobre el Mesías venidero dice, aquí lo tengo: abrieron contra mí su boca
como león rapaz y rugiente. Y si vemos el contexto, vemos que está hablando sobre la muerte del Mesías. Jesús experimentó la muerte por nosotros. Dios no cerró la boca de los leones para Jesús. Jesús lo sufrió completamente para salvarnos. Jesús también es el rey mejor. Hay un contraste de dos reyes aquí. Cuando Darío, esa es la parte que nunca cuentan en las películas para niños de la historia de Daniel, o en la escuela dominical muchas veces no mencionan esa parte, porque cuando Darío se da cuenta de lo que ha sucedido, dice en el versículo 24, que él va a arrojar a sus enemigos al foso de los leones, y es un poco feo lo que sucede aquí, versículo 24. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Y los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Tenían mucha hambre esos leones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el rey? Toma venganza. Que mueran todos esos hombres y toda su familia también. Algo muy típico de los reyes de aquel entonces. Pero ¿cómo es el rey mayor, el rey verdadero, el rey de reyes, el Señor Jesucristo, colgado allí en una cruz? Sus enemigos delante de él, con todo el poder y toda la autoridad, de solo con una sola palabra, destruirlos a todos. ¿Qué es lo que dice? Mátalos, Padre, destrúyelos. ¿Dice eso Jesús? ¿Qué dice Jesús colgado ahí en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Darío castiga a sus enemigos. Jesús perdona a los suyos. Eso es el Dios que adoramos. Eso es nuestro Mesías. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que nosotros somos los culpables de haberle colocado en aquella cruz, Él nos ve con amor, nos ve con los brazos abiertos diciendo, Padre, perdónalos. Vengan a mí todos los que están agobiados, cansados por su pecado. Aprenden de mí y hallarán descanso para sus almas. Esa es la promesa de nuestro Mesías. Es el rey mayor, el profeta mayor. Vamos a orar.